Sí. Comenzamos entonces nuestro segundo encuentro de este taller de gestión de la información y alfabetización digital, que tuvimos la oportunidad de tenerlas antes del receso, a nuestras invitadas, Carolina Bravo y Sofía Fuensalida, ambas bibliotecólogas, y les voy a dejar que ellas se presenten porque tienen una experiencia bien interesante en su vida profesional y además han preparado un taller exclusivo para bachiller para ustedes, y esta es la segunda parte del taller. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir o ver grabado el taller de las primeras semanas de septiembre, está disponible en la plataforma Novato para que también puedan revisar la información, que está muy interesante, y información muy práctica también para ustedes. Así que les doy la bienvenida, Carolina y Sofía, nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, y les doy la palabra para que puedan presentarse con los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Carolina Bravo. Yo soy bibliotecaria, o sea, licenciada en Bibliotecología y Gestión de la Información. Resido en la ciudad de Temuco. He trabajado durante muchos años en bibliotecas escolares, que ha sido mi fuerte, ¿ya? Y tengo expertise en colecciones bibliográficas escolares. Y espero que disfruten y pongan mucha atención en esta presentación que les realizaremos el día de hoy, porque es muy interesante, no tanto como para su vida profesional, sino que también como para su vida personal, ya que va a ser un gran aporte de enseñanza y aprendizaje para ustedes. Les dejo a Sofía ahora que se presente. Muchas gracias, Carolina, Verónica. Buenas tardes a todas y a todos. Parece que hay más todos que todas, eso decían. Mi nombre es Sofía Fuensalida Murúa, soy bibliotecaria, también licenciada en Bibliotecología y Gestión de la Información, con muchos años de experiencia en bibliotecas de educación superior. He trabajado casi el 100% de mi vida laboral en bibliotecas universitarias, técnicos profesionales. Actualmente ejerzo como jefa de la biblioteca de la Escuela Moderna de Música y Danza en la sede de Viña del Mar, y vivo en el puerto más lindo de Chile, en Valparaíso. Dicho esto, comenzamos con esta presentación, sin antes decirles que si van teniendo dudas y quieren hacer preguntas, por favor háganlas en el momento para que no se olviden, no les quede ahí en el tintero. Ya pueden interrumpir la presentación sin ningún problema. Quiero primero que me confirmen si ven en este momento la presentación, porque yo no los veo a ustedes, estoy viendo nuestro PDF, y me interesa saber si se ve. Sí se ve, Sofía, se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, acá hay dos líneas que comenzamos ya con la línea 1 de objetos de aprendizaje del año 2021, y efectivamente son presentaciones que se han hecho de forma exclusiva para el bachillerato, el programa de bachillerato de ustedes. Yo no sé si de los presentes que hay hoy acá tuvieron la oportunidad de estar en la primera línea. Así que espero que esto les puedan articularlo. Aún voy a hacer un pequeño y breve resumen. Vimos en la primera línea la búsqueda de información, la búsqueda efectiva, cómo buscar, cómo recuperar, cómo evaluar la información, cómo aplicarla. Hoy lo que veremos es cómo interactuamos mediante las tecnologías digitales, cómo compartimos información, nuestra participación social a través de las tecnologías, y la colaboración que hacemos con nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras investigaciones en ambientes digitales. Veremos algo de pasadita de la netiqueta y la gestión de la identidad digital. Partimos entonces. En esta presentación vamos a ver cómo almacenar, organizar
y recuperar la información. Vale decir, dentro del paraguas del almacenamiento y la organización. Hicimos acá, planteamos algunos objetivos que esperamos cumplirlos. El objetivo de esta presentación es que ustedes al final de este taller, mini taller, puedan ya desarrollar aquellas competencias sobre cómo almacenar la información en diferentes formatos, organizar la información para recuperarla rápidamente, efectivamente y eficazmente y realizar copias de seguridad. El contexto está dado por la organización, el esquema de organización, proponemos una estructura de carpetas, cómo le ponemos nombres a los archivos y carpetas, dónde almacenamos, vale decir si son dispositivos físicos o dispositivos virtuales o digitales, y cómo se pueden hacer copias de seguridad y cuál es el objetivo de tener las copias de seguridad. Nos hemos planteado con Carolina, hemos estado actualizando también nuestro conocimiento y hace muy poco, yo diría un par de semanas, el Foro Mundial de Economía emitió su informe sobre la transformación de las profesiones, el fin de algunas profesiones y el nuevo escenario productivo que se ve a nivel mundial. Yo me planteo desde estar o no de acuerdo, sino que con el fin de que vayamos viendo dónde van a llegar nuestros estudios, lo que ustedes hoy en día hacen dentro del bachillerato y los estudios que van a proseguir una vez que ya hayan pasado esta etapa del conocimiento más general y amplio, ¿ya? Hicimos acá, adaptamos una figura del Foro Mundial y efectivamente todo el mundo profesional, los procesos de aprendizaje y las futuras profesionales giran en torno a una cultura ciudadana y a la comprensión del entorno. Vale decir, ya nada es tan estático como antes y, perdón, si estudiamos algo relacionado con la biología o con alguna ciencia de las humanidades, como psicología, filosofía, sociología, tenemos que partir desde la comprensión del entorno. Se espera que sepamos, desarrollemos un razonamiento analítico y sintético, que tengamos un pensamiento creativo, que se desarrolle el pensamiento crítico, un entendimiento interpersonal. Sin embargo, este taller se fija mucho más en el manejo de información, en la alfabetización cuantitativa, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, algo imprescindible desde hoy hacia el futuro. No sabemos cuán cierto será esto porque quienes trabajamos en el ámbito de la educación superior o cualquier nivel dentro de la estructura de escolaridad en Chile, la verdad es que ya nada es un paradigma estático, sino que es muy dinámico, ¿no? Pero principalmente se espera que sepamos trabajar en equipo, hacer trabajos colaborativos, y aunque ustedes no lo crean, eso comienza desde ya, desde el proceso en el cual ustedes se encuentran. Generalmente los profesores nos solicitan trabajos y trabajos grupales, porque debemos tener la capacidad del entendimiento y comprensión con el otro. Podríamos preguntarnos en qué sentido la información, lo que trabajemos o el almacenamiento de información dice relación con ello. Mucho, porque si ya no guardo la información para mí bajo mis criterios, sino que guardo la información, la almaceno, la organizo bajo los criterios colaborativos, pensando que esa información que yo estoy guardando, ya sea en mi PC, en mi teléfono, en mi tablet, en algún momento la voy a compartir con otro y el otro tiene que tener la capacidad de comprender en qué forma la guardé. La organización, partimos desde un eslabón bastante básico, ¿no? Y esto lo hicimos pensando con Carolina
de que podemos tener estudiantes que efectivamente ya se manejan en en ambientes digitales, y otros que no, lo que es muy normal porque no venimos de la escolarización en Chile, no nos enseña, perdón, a trabajar con ambientes digitales. Estamos hablando de un tiempo prepandemia y ya obviamente pospandemia. Todos sabemos que estamos con clases híbridas, en modalidad virtual, tanto como presencial, que vamos cambiando, que no sabemos qué va a suceder más adelante. Sin embargo, por lo mismo, creíamos importante que ustedes volvieran, si ya lo saben, volvamos a fortalecer y reforzar ese conocimiento de la organización en carpetas, porque ustedes no lo crean, incluso muchos profesores nos enredamos y nos complicamos al guardar nuestra información. Y muchos, yo creo que recordarán que de pronto nos piden alguna información y empezamos a dar vueltas por el escritorio de nuestro computador o notebook o de cualquier instrumento, herramienta tecnológica que utilicemos para buscar un archivo, una carpeta, algún dato. Más de alguno tendrá un trabajo que diga definitivo, definitivo 1, definitivo 2, predefinitivo, y vamos armando, generando mucha basura en nuestros computadores. Entonces, partimos estableciendo, que vamos a utilizar carpetas. Y en las carpetas lo que guardamos son archivos, ¿ya? Un archivo es un conjunto de datos que están dentro de algún soporte. Ejemplo, archivos en formato Word, en Excel, en PowerPoint, etc. Ya, el segundo acápite o la segunda patita que tiene esta organización dice con el empleo, el uso de descripciones convencionales, ¿ya? Vale decir, tener un patrón consistente de nombres. Aquí quiero hacer un alcance porque solemos guardar la carpeta con el nombre que la carpeta dice el contenido. Por ejemplo, bachillerato, pongo clase 1, después coloco otra carpeta que diga bachillerato, clase profesora Verónica, invento porque no lo sé, ¿ya? Sin embargo, en ese sentido no hablamos de un patrón consistente. ¿Y por qué digo consistente? Porque cuando yo vaya a compartir esa carpeta, vaya a transferir esos archivos, se lo voy a transferir a un compañero o una compañera de algún otro equipo de trabajo que no conoce ni a la profesora Verónica o que podría tampoco no ser parte del bachillerato, ¿ya? Entonces, establecemos la primera instancia un esquema de organización de archivos antes de comenzar cualquier proyecto. Cuando digo proyecto, hablo de trabajos académicos, de portafolios, de proyectos de innovación, de propuestas, etc. ¿Ya? Aquí calza todo lo que nos pueda pedir un docente. Existen 5 pasos esenciales para llegar a la organización. Lo primero es que el escritorio de un computador no es una carpeta de almacenamiento. Pusimos acá una imagen que es bastante caótica. Espero que no sea así, que cada uno de ustedes lo tenga tal cual como se ve acá, ¿no? Pero yo estoy casi segura que si revisamos muchos escritorios nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Aquí tiene 2 situaciones. El escritorio no está dentro, digamos, del disco duro, por lo tanto, ante cualquier eventualidad con el dispositivo que usemos, se borra. Segundo, el arranque de cualquier artilugio tecnológico, llámese notebook o computador de mesa, etcétera, suele ser más lento cuando el escritorio está muy lleno. Esto es como el escritorio físico. No vamos a encontrar algo rápidamente, etc. Entonces, el primer paso es, no es una carpeta de almacenamiento, ¿ya? Particionar el disco duro. Esto hay una aplicación que se baja gratuitamente. Yo mostré aquí
que existen dos, el disco duro puede ser particionado de acuerdo a la capacidad que tenga, pero generalmente los nuevos computadores tienen la capacidad de particionar en dos unidades, un disco C, un disco E, o algunos le denominan disco Z, etcétera, o D, donde en un disco, en una parte del disco guardemos todo lo que es el sistema operativo y en la otra parte del disco podamos guardar todo lo que son nuestras carpetas y archivos, ¿ya? ¿Qué beneficio tiene esto? Que efectivamente, si por alguna razón se pierde la información del disco operativo, no vamos a tener problemas para recuperar de la otra parte del disco nuestra información. Suele suceder muchas veces en educación superior cuando un estudiante dice, se me perdió toda la información y no la puedo recuperar. Bien, al dividir el disco nos permite tener una parte en resguardo. Crear atajos, un tercer elemento esencial es crear atajos a las carpetas frecuentes, ¿ya? Esto se puede hacer dentro del mismo, dentro de la misma carpeta de búsqueda. Tú puedes indicar que efectivamente se ponen con una especie como de estos dispositivos como estos chinches modernos, ¿ya? Para hacer marcadores y tener un acceso más rápido. Incluso en el escritorio yo puedo tener un acceso directo a la carpeta de documentos donde están todas mis carpetas y mis archivos. El cuarto elemento esencial es crear una estructura funcional en el explorador, vale decir, cuando vamos a la organización de los documentos en las carpetas, ¿ya? Lo que podemos hacer es ir al diseño, a la pestaña de diseño, en la pestaña vista y seleccionar la opción de detalle. Ahí yo puedo decirle a mi sistema que quiero que me ordene las carpetas por tipo, por nombre, por fecha de modificación, por tamaño. Puedo ponerlo en iconos grandes, iconos medianos, iconos pequeños. Puedo decirle que me muestre las carpetas incluso con los detalles, cuando fue modificada y la ruta de acceso. Y por último, el quinto elemento esencial en la organización de las carpetas es agrupar el almacenamiento por categorías. Esta es la zona de diseño y aquí ustedes pueden ver que efectivamente yo le puedo dar una orden al computador, ¿ya? Que me las ordene por algún elemento y me las agrupe por otro. En este caso, por ejemplo, yo pedí que me agrupara todos los PDF, todas las carpetas de archivos, todos los documentos de Microsoft PowerPoint, etc. Me es más fácil encontrarlas. Continuamos. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me escuchan? Hola. ¿Se escucha bien, Sí, Sofía? sí se escucha. Ah, ya, es que como no tengo retorno, no sé si seguía en la presentación. Ya, Sí, ok. no se escucha perfecto. Ya. Hablamos de la organización, entonces ahora hablamos del esquema. Tomarnos unos pequeños minutos y hacer un pequeño dibujo en un papel, simplemente un papel y un lápiz, y diseñar un esquema de organización. Esto es como diseñar el día a día de cada uno. Me levanto, me ducho, tomo desayuno, arreglo mis cosas, parto a la universidad, etc. Tal cual, si nos tomamos unos minutitos y dibujamos un esquema. ¿Cómo quiero que vaya en la carpeta? ¿Qué debe ir en cada carpeta? ¿Qué tipo de descriptores o convenciones de nombre estamos utilizando o voy a utilizar? ¿Y qué códigos o abreviaturas voy a utilizar? Yo aquí sugiero, de acuerdo a la experiencia, utilizar nombres cortos, que pueden ser alfanuméricos, y sugiero que sean así. Por ejemplo,
Si tengo una carpeta de medio ambiente, le puedo poner medio ambiente -001. Sugiero que no le pongan -1 o 2 o 3, porque nos da poca extensión de crecimiento. Después, si tenemos muchas carpetas de medio ambiente, vamos a ir 2, 21, 22. No, es mejor anteponer 2 ceros a la numeración porque nos da un ancho de nombre más estructurado, más organizado. Y cuando hablo de poner guión bajo, aunque ustedes no lo crean, usar el slash, el asterisco, yo no sugiero que se haga porque los sistemas operativos sí los consideran para otro tipo de lenguaje, en el fondo para lenguajes de programación o de rutas de acceso. Entonces, para no enredar, comprendamos que los sistemas operativos no leen nuestra mente. Nosotros escribimos y ellos comprenden, de acuerdo a lo que escribimos, porque es un sistema binario, solamente lee ceros y unos, están estructurados bajo ciertos símbolos, entre eso el slash, el símbolo asterisco, el símbolo gato. Por lo tanto, yo sugiero que se use el guión bajo, ¿ya? La estructura de las carpetas debe ser considerada desde los siguientes criterios. Las propiedades de los archivos, agrupar los archivos con propiedades comunes, como lo hice yo. La propiedad para mí era el soporte en el que están, digamos, el software que están usando o la aplicación. Vale decir, todos los Word juntos, todos los Excel juntos, todas las PPT, los PowerPoint juntos. Pueden usar cualquier otro tipo de propiedad que ustedes consideren, ¿ya? Equilibrar el número de archivos por carpeta. No sobrepoblemos una carpeta porque nos va a costar recuperar después lo almacenado. El nombre de las carpetas, ya lo vimos, usar nombres cortos, claros y apropiados. Si es biología, biología-001, biología-002, etc. Una estructura jerárquica. Si yo coloco biologías-001, estoy hablando que es la madre, la carpeta madre. Pero a lo mejor tengo en un segundo semestre biología 2. Bueno, la carpeta será biología-002. Lo ideal en este sentido es poder organizar jerárquicamente de tal forma que podamos recuperar la información sin tener que ir abriendo carpeta por carpeta. Volvemos a insistir en la asignación de nombres cortos, pero significativos, que nos queden claros, ¿ya? Ejemplo, si voy a usar nombres de los profesores de las asignaturas, podría partir pensando en colocar primero el apellido y después el nombre. Y esto se los digo porque la estructura en general, en todo sistema de biblioteca, en las normas APA, etc., la nomenclatura es así: apellido, coma, nombre, o apellido, coma, inicial del nombre, ¿ya? Entonces, si voy a colocar ramo, profesora Verónica Vivanco, demasiado largo el nombre de la carpeta, y puedo colocar Vivanco, B o Vivanco, Verónica, ¿ya? Si con ella tengo más de una asignatura, puedo poner lo mismo y colocar, por ejemplo, usar las abreviaturas. No sé, lenguaje y comunicación podría ser LC, etc. Pero armar una estructura que nosotros tengamos claro qué es lo que cada nombre de carpeta contiene. Sobre las fechas, el formato, si las vamos a le vamos a poner, porque podemos ponerle nombre por fecha, ¿no? La estructura es año, mes, día, ¿ya? Entonces, eso nos permite que además el computador las ordene, la aplicación de la carpeta documento las ordene cronológicamente. Si ustedes hacen la prueba
en Excel de colocar 2021/9/24, Excel se las va a cambiar inmediatamente al guión, porque tal cual como les expliqué, el slash es un símbolo que utiliza el sistema operativo, no que utilizan las aplicaciones. Por lo tanto, siempre la estructura de la separación va a ser con el símbolo del guión medio, ¿ya? Evitar usar espacio, ¿ya? Siempre usar los guiones o los guiones bajos, porque cuando dejamos espacio no lo lee, generalmente no lo lee. Habíamos dicho que cuando utilicen nombres personales, usa primero el apellido, seguido de las iniciales o del nombre completo. Para la numeración secuencial, sugiero 2 ceros ante el número, o bien partir con 100, 101, 102, etc. Aquí estamos hablando de estos símbolos como el slash, los 2 puntos, el asterisco, el signo interrogativo, etc., porque estos son símbolos que utilizan los sistemas operativos. Llegamos desde la organización al almacenamiento. Y aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es almacenar en los discos duros, o sea, en el artefacto tecnológico que estemos utilizando, o en discos duros externos, o en el teléfono, ya prácticamente se usa muy poco ¿cómo se llama? Recuérdenme, el pendrive, ya. Muchos están trabajando con discos duros. Hay que tener bastante ojo con algunas situaciones. La capacidad de los dispositivos externos donde vamos a almacenar la información, la capacidad de nuestros propios notebooks, la posibilidad de que perdamos la información, la posibilidad que tengamos de no tener mucha capacidad en los megas, en nuestros sistemas, en nuestros computadores, etc. Entonces, tenemos los dispositivos físicos que hay que considerar esas ventajas y desventajas. La ventaja es que tú lo puedes llevar a cualquier parte y puedes usarlo sin conexión a internet. Desventaja, que lo puedas perder, que te lo puedan robar, que la capacidad no sea suficiente, etc. ¿Ya? Cuando utilizamos dispositivos físicos es importante hacer copias de seguridad. Muchos de quienes trabajamos en instituciones de educación superior sabemos que los días viernes generalmente los departamentos de informática hacen las copias de seguridad de todos los soportes, plataformas, repositorios, etcétera, de las universidades completas, ¿ya? Y los hacen, obviamente, en computadoras, que son los servidores, tienen una capacidad gigantesca, y hoy en día se están haciendo esas copias en servidores en la nube. Prácticamente son muy pocas las instituciones que están haciendo sus copias de seguridad en servidores físicos dispuestos en alguna parte de la institución. Generalmente se hace en servidores dispuestos en la nube. Un buen ejercicio es que una vez a la semana hagamos respaldos de seguridad. ¿Y dónde los hacemos? Podemos hacerlo en un dispositivo físico como en un dispositivo digital o virtual, como son los dispositivos en la nube. El almacenamiento en la nube tiene muchísimas ventajas. La gran capacidad de almacenamiento gratuito, se puede acceder desde cualquier dispositivo, pero obviamente hay que estar conectado a internet. Tiene potentes antivirus que no siempre nosotros tenemos en nuestros computadores, muy pocas personas tienen, digamos, licenciado el Office, por lo caro que es, etcétera, o usamos algún Office. Lamento tener que reconocerlo, que muchos lo hacen así, que es una copia plagiada, etc. Entonces, por lo tanto, no tenemos antivirus suficientes que nos permitan resguardar nuestra información a través de un cortafuegos, algo que inhiba, que
pueda acceder un virus o cualquier otro tipo de ataque. Desventaja, efectivamente, la necesidad de acceso a Internet y depender de terceros porque nos podrían cambiar la interfaz o las condiciones de uso, tanto en el almacenamiento en la nube en forma gratuita como de pago. Siempre hay que leer la letra chica y de los servicios que nos ofrecen, tanto por ejemplo como en OneDrive o en Google Drive, que son los dos dispositivos más utilizados. Yo puse un ejemplo aquí de OneDrive porque es lo que utilizo yo, ¿ya? Cómo se suben, cuáles son las ventajas que tiene al permitirnos renombrar archivos y carpetas, etc. Al finalizar la presentación les voy a mostrar cómo yo los tengo, ¿no? Y nos permite ir siguiendo las versiones de un documento. La factibilidad que tiene también OneDrive es que yo puedo trabajar en forma colaborativa. Puedo otorgarle un permiso a Carolina o a Verónica o a alguno de ustedes y podemos trabajar un archivo en conjunto en la edición, ¿ya? Y puedo ir viendo las versiones actualizadas de quienes están trabajando en conjunto en este equipo van haciendo actualizaciones al archivo. Por ejemplo, una tesis, un seminario de título, un portafolio de proyectos, etc. ¿Ya? La funcionalidad es tanto como de Google Drive, Dropbox y en Apple iCloud son similares a las que les estoy presentando de OneDrive. Existen también los marcadores sociales, que son los que utilizamos cuando abrimos Internet y tenemos la caja de búsqueda, digamos, donde se muestra la dirección, la URL. Efectivamente yo puedo agregar a marcadores, por ejemplo, de favoritos, hacer carpetas dentro de los favoritos, carpetas por asignatura, por profesores, por materia, por interés personal que tenga, de cine, de música, etc. ¿Ya? Puedo también crear grupos, poner etiquetas, categorías, etc. Obviamente a esos marcadores sociales que están asociados a la barra de la URL y que me permite en Google o en Firefox o lo que usemos de motor de búsqueda, en la sección favoritos, obviamente voy a tener que estar conectado a Internet si quiero recuperarlos. Tenemos también para almacenar los canales de vídeo, ejemplo YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Aquí lo que más se usa es YouTube y aquí el alcance que les hago es efectivamente respetar los derechos de autor de los videos que uno suba, ¿ya? Hoy en día, no sé si alguno de ustedes ha subido video a YouTube y YouTube ya desde este año cambió, desde el año pasado, cambió los criterios. Por ejemplo, hoy en día al subir un video te pregunta si el contenido es apto para menores o no, ¿ya? Y uno efectivamente firma ahí, o sea, hace un ticket, digamos que es apto o no es apto, si es privado o es público, etc. También podemos guardar audios en SoundCloud o iVoox o archive.org. Sin embargo, donde más se ha visto transacciones de guardar audios es en iVoox y que nos permite subir archivos que tienen duración máxima de 2 horas y permite incluso etiquetarlos. Podemos incluso guardar ahí programas de radio que nos haya interesado y que después queramos escucharlos. ¿Ya? Siempre hay que leer detenidamente los términos y condiciones. Nos olvidamos de eso. Muchas veces es como contratar un crédito, ¿no? A veces no leemos la letra chica. O firmar un contrato de estudio o de una beca o de cualquier cosa. No leemos la letra chica. No tenemos costumbre. Yo sugiero que aquí pongamos atención. Y las copias de seguridad, ¿cómo se pueden? Porque nos ha pasado muchas veces, y vuelvo a insistir en estas copias de seguridad,
porque generalmente se nos pierde un archivo, porque ya sea porque algo sucedió con el notebook, están muy antiguos, se quedan pegados, el disco duro no funciona, solemos no hacer la desfragmentación del disco duro, vale decir, de limpiarlo, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque cuando empezamos a usar archivos que no están organizados, abrimos muchos Word, hasta encontrar el que queremos ubicar. Y efectivamente esa información va quedando como pedacitos en este disco. Eso es la fragmentación del disco, porque en el fondo es basura que va quedando. Recuerden que hay una memoria caché que va guardando todo aquello que vamos haciendo y utilizando, por ejemplo, la búsqueda en Internet, etc. Hay que limpiar el historial, hay que limpiar la memoria caché, y eso se hace con la desfragmentación del disco, que tampoco lo hacemos. Y después decimos, mi computador está muy lento. La lentitud tiene que ver, bueno, una porque o tenga poca capacidad, o porque está muy fragmentado, o porque tenemos el escritorio muy lleno. Ya, otro de los elementos que nos podría afectar y que nos obliga a hacer copias de seguridad es que nos ataque algún virus. Usamos muchas veces WhatsApp Web. Recuerden que al usar WhatsApp Web estamos en el fondo abriéndonos a las redes sociales, y que pueden ser, si no tenemos un buen antivirus, nos puede afectar, ¿ya? Nos pueden robar el notebook, etc. Y nos pueden secuestrar la cuenta, que es lo que ha sucedido últimamente, sobre todo con WhatsApp. La frecuencia de las copias de seguridad, yo recomiendo hacerlas una vez a la semana si trabajan con muchos archivos y con muchas carpetas. También ponerle a la copia un nombre que nos quede claro. Esto es como las claves del banco, las claves de seguridad, no siempre tenemos que recordarlas. Entonces tiene que ser un nombre, no sé, por ejemplo, si lo hacemos una vez al mes, copia septiembre, copia octubre, y que nos quede muy claro que esas son las copias de seguridad. Podemos guardarlo en la nube, en una memoria USB o el disco duro externo. Yo sugiero la nube, a pesar de que suele ser algo lento cuando transferimos, digamos, las copias de seguridad de archivos muy voluminosos, ¿ya? Y tenemos que estar conectados a Internet. Sin embargo, para mí, hasta ahora, es lo más seguro. Pasamos ahora hasta ahí, porque no quiero llegar a esto. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, continuamos. En estos ambientes colaborativos donde vamos a compartir archivos y carpetas, ya sea a través de Google Drive o de OneDrive, o que yo tome una de mis carpetas y las transfiera directamente a través de un correo electrónico que tiene que tener bastante capacidad, por ejemplo, como Gmail, existe en este interactuar nuestro, así como existen normas de etiqueta en la vida cotidiana que tienen que ver con el saludo, con golpear una puerta cuando queremos entrar a una oficina, con pedir permiso para algo. En el mundo virtual existe la netiqueta, ya que viene de network etiquette, ya. En el fondo nos habla de nuestra marca personal, ya. No existe un listado de netiqueta que sea como el fijo, ¿no? Cómo debemos comportarnos en entornos virtuales o digitales, ¿ya? Pero existen algunas normas básicas, siempre hacerlo con educación, siempre dejando una huella positiva en la gente, los valores personales deben ser transmitidos, y que en el fondo va dejando una marca personal. ¿Por qué? Nos pasa, yo no sé si a ustedes les ha sucedido en este tiempo, sobre todo cuando hubo tanta cuarentena y teníamos que compartir archivos a través del Google Drive o de OneDrive o algún otro sistema en la nube que hayan utilizado, que los nombres
de los archivos tiene que ser escrito correctamente y ser nombre aceptado culturalmente. Esto es como ponerle el nombre a un correo. Muchos chicos y chicas y personas más adultas también ponen en sus correos, no sé, flacopito@gmail.com. Bueno, cuando vamos a buscar trabajo no podemos poner en nuestro currículum un correo con ese nombre, ¿no? Entonces es lo mismo con esto de los archivos que compartimos y trabajamos colaborativamente. Recordemos que al navegar en Internet, sea por motivos de entretenimiento, laborales o educativos, siempre vamos a mostrar lo que somos y cómo somos a través de lo que estamos mostrando, porque no nos están viendo de frente, no nos estamos comunicando oralmente como en la presencialidad, sino que estamos diciendo, lo que te estoy compartiendo es mi esencia académica, es mi esencia colaborativa, es mi forma de trabajar. Por lo tanto, debemos considerar que existen estas etiquetas que son como las normas de conducta en los ambientes digitales, ¿ya? Y es parte de la reputación digital. Y aquí llego a la huella digital. Muchos se preguntan, ¿qué es la huella digital? No es otra cosa que como la huella dactilar, ¿no? Todo lo que tocamos, dejamos nuestra huella dactilar. Bien sabemos todos que los peritos de la PDI, los peritos forenses, consideran la huella dactilar como el elemento básico para recuperación de información en situaciones de atentados, etc. Existe la huella digital, la estela que vamos dejando al navegar, al interactuar, al colaborar, al compartir archivos, al compartir información. Y es sumamente esencial que comprendamos que cualquier cosa que publiquemos en Internet, en cualquier red social, va a ser vista por cualquiera, a no ser que tengamos muy privado nuestro Facebook, nuestro Instagram, etc. Pero recordemos también que todo se filtra. De alguna manera va a haber siempre un alguien que filtre algo. Por lo tanto, es importante mantener limpia esa huella digital, sobre todo cuando nos enfrentamos al mundo laboral. Hoy en día, cuando contratamos a alguien, aunque ustedes no lo crean, sea de la empresa que sea, los departamentos de recursos humanos, las empresas que reclutan personal, hacen una revisión con el nombre de uno o con el rutificador, verificando si tiene Facebook, si tiene Instagram, si tiene Twitter, si está en LinkedIn, etc. Y obviamente ven todo lo que publicamos y decimos. ¿Ya? Hay que cuidar la huella digital. Y aquí hago un alcance, me ha pasado incluso con profesores de informática que están en Facebook y de repente, no sé si les ha pasado, que aparece, conoce cuál es tu color, o sea, por tu color favorito podrás saber cuál es tu aura. Y ya, y uno contesta así como todo el cuestionario que te hacen y te dice, ¿lo quiere compartir en Facebook? Muchos, sobre todo mayores de 40 años, lo comparten. Al compartir esa información en Facebook, estás compartiendo datos. No sé si les ha pasado que ustedes quieren comprar algo, van a buscar en Google, por ejemplo, zapatos de cuero argentinos. Y de pronto, de la nada, en tu Instagram o en tu Facebook o incluso en tu Gmail te llegan ofertas. Zapatos de cuero argentino, baratos, compre acá. En el fondo es porque además hemos compartido nuestra ubicación sin saberlo. Entonces, muy importante cuidar de la huella digital, de esa estela que dejamos. Yo quiero dejar esta presentación hasta aquí, estamos prácticamente a 9 minutos de terminar, tenemos un delta, pero quiero mostrarles efectivamente cómo funciona, cómo tenemos que tener OneDrive,
quiero mostrarles, además, ya en la primera línea de objetos de aprendizaje, hablamos de los gestores bibliográficos que nos permiten guardar información, incluso en carpetas, pero solamente libros o PDF. No podemos guardar imágenes, ni fotografías, ni nada de eso. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir cómo se ve OneDrive. ¿Me pueden decir si lo ven? ¿Se ve? No, no se ve, Sofía. Te vemos a ti, Sí, te vemos. Sofía. Muy ¿Tienes que bien, poner vamos. compartir Ya, esperen. pantalla a lo mejor? Sí, porque como saqué vamos a compartir la pantalla completa. Ya, vamos a ir a OneDrive. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Mi OneDrive es gratuito, se crea la cuenta de OneDrive, es de Google, ¿ya? Podríamos preguntarnos, ya, pero Google no va a tomar nuestros datos. No, no los va a tomar, porque está dentro del licenciamiento y de las condiciones de uso, ¿ya? Este es el gratuito, tiene una capacidad determinada, etcétera, y yo tengo guardados acá mis archivos, que también los tengo en mi carpeta de documentos, ¿ya? Entonces puedo guardar mis datos adjuntos de correo electrónico, mis documentos, están guardados ahí, etcétera, etcétera. Yo puedo, por ejemplo, organizarlo por tamaño, yo los tenía por nombre, ya, y los va a organizar por tamaño, por el peso que tengan, ¿ya? Puedo decirle que lo guarde por la modificación, ahí los cambia, me dice que el primero sobre la relatoría, que fue hace 2 horas modificado, que es un archivo que yo tengo compartido y que su tamaño es de 6.42 megabytes. Eso es entonces cómo funciona OneDrive. Yo sugiero que las copias de seguridad lo hagan acá y bien pueden guardar sus archivos tanto en el dispositivo físico como en este dispositivo que está en la nube. Quiero mostrarles además, la vez pasada también les mostré Mendeley, que es donde yo guardo mis libros. Yo tengo un sinnúmero de libros. La factibilidad la facilidad que tiene Mendeley, se descarga gratuito de la web también, es que me permite tener filtros por autor, por publicaciones, por algunas de las etiquetas que yo haya puesto. Ya yo los tengo por autor alfabéticamente, entonces me permite buscarlo. Tengo este marcado porque les quiero mostrar que Mendeley también, en el caso de Word, vamos a sacar esto, cuando tú lo descargas, puedes descargar el botón de aplicación para Word y el botón de aplicación para Chrome, ¿ya? Yo estoy escribiendo y quiero insertar una cita, ¿ya? Y me dice que lo busque por autor, por título, por año, en mi librería, le digo que sí, que vaya, y que quiero que me haga la cita de ese título. Perdón. Ahí. ¿Qué le pasa ahora que no quiero aceptarlo? Ahí está. Ahí está. Lo inserta solo, ¿no? Si yo veo, aquí me pone que es Adrián et al. Del año 2018. Si me voy a Mendeley, efectivamente, y aquí quiero hacerles un alcance. El Word no tiene el Word hasta el año pasado no tiene APA séptima edición, lo tiene solo hasta la sexta. Si alguien tiene Word, o sea, Office licenciado, obviamente va a tener el Word con
las normas APA séptima edición. Sin embargo, Mendeley, al tener la aplicación en el Word, te actualiza inmediatamente la cita. Hemos dicho que cuando se hacen citas de más de 3 autores, va a colocar el primer apellido y después seguido de et al. Esto se los quería mostrar porque es una forma de poder almacenar los libros y PDF. Lo que aquí no puede guardar, por ejemplo, son Excel, son las PPT, pero sí te permite guardar PDFs y libros. Voy a dejar de compartir y me gustaría que, no sé, conversáramos o me dijeran si hasta aquí todo se ha comprendido, alguna consulta, duda. ¿No? Los invito a hacer preguntas porque ha estado bien interesante y a lo mejor hay algunas cosas que a ustedes les gustaría que reforzara Sofía y Carolina o les explicara en mayor detalle o alguna utilidad de algo que quisieran preguntar. A lo mejor también conocen otras aplicaciones que tal vez también las puedan comentar. O si han usado alguna de estas que comenta, si tienen este sistema de organización, cómo lo están haciendo este año. Parece Francisco que dice, son dice todos súper muy claro, le ordenados. gustó mucho. Ahí están comentando en el chat. Sí, lo estoy viendo. Hay una ¿Usted qué pregunta computador aconsejaría para un estudiante universitario? Claro, hoy en día la verdad es que yo soy de las que creo que los computadores comprados en el retail suelen no ser buenos. Me va a retar el retail, pero es la verdad. ¿Qué he hecho yo, por ejemplo? Yo he pedido armado de computador para mí. El notebook que yo uso es un Lenovo que tiene una capacidad de 64 y tiene 2 discos duros. Pero, claro, yo pedí que me lo armaran y me salió mucho más barato que comprarlo en el retail. Además que en el retail generalmente te lo venden y no te venden el Office, te instalan un Office que dura la nada, ¿ya? Sugiero ver, muchas veces hay chicos del ámbito de la informática que suelen armar notebooks y uno los puede pedir así como lo quiere, para lo que necesite, porque Miguel Ignacio me consulta, depende de qué tipo de estudios sigue. Por ejemplo, quienes trabajan con datos estadísticos requieren mayor capacidad de un disco duro que alguien que trabaja con otro tipo de datos. En las marcas, yo sigo insistiendo que Lenovo y Dell, que no es barato Dell, estamos hablando casi $1.000.000, son bastante buenos, pero va a depender efectivamente para qué lo necesitas, ¿ya? A veces nos entusiasmamos con un supercomputador y suele no responder a nuestras necesidades, ¿ya? Y lo otro es que está quedando todo rápidamente obsoleto, por eso yo sugiero buscar alguna posibilidad de un computador armado a la medida de uno. Porque si tú compras hoy día un Lenovo, no sé, además que con esto de la pandemia las importaciones estuvieron paradas, entonces no llegó todo lo del 2020, están los puertos, yo lo veo aquí cuando llegan los buques con los contenedores, entonces seguramente son vehículos que compraron el año pasado y que no son del año. Lo mismo con estas maquinitas. Yo sugiero eso. Es súper interesante el sistema NAS porque efectivamente te permite trabajar con archivos bastante voluminosos. Yo no lo quise poner porque no sabíamos el tipo de audiencia que tendríamos, pero muy interesante, Francisco, trabajar con el sistema NAS. Claro, 1 terabyte es lo mínimo, pero eso es lo mínimo y quizás cómo vamos a llegar
rápidamente, no sé, va a transformarse mucho la tecnología, mucho. Yo sugiero, Ignacio, sí, yo te encuentro razón, y seguramente si lo has comprado en las grandes tiendas te va a pasar eso, o por ejemplo acá PC Factory, que también está acá en Viña, ¿no? Pero a veces, como dice, perdón, voy a buscar el nombre, justamente el chico que me hablaba del terabyte, Francisco, es mejor ir buscar un buen informático que trabaje con el armado de computadores, porque a veces tu carcasa te va a servir para colocar un disco duro más potente, etc. Y yo creo que si tú has tenido mala experiencia, yo te sugiero buscar a alguien que efectivamente pueda recuperar el hardware para poner algo más sólido. Sí. Y PC mira que Factory está acá en Temuco y también tiene muy buenos computadores. Yo personalmente una vez compré un computador y me duró bastantes años. Yo lo usaba para estudiar en aquella época y estuve, no sé, unos 7, 8 años con el computador sin problema y lo compré en PC Factory. Así que también lo recomiendo porque ya hay técnicos y hay personas que arreglan computador, entonces está como más Pero ahí le ofreció colaboración Francisco, le ofreció colaboración para orientar a Miguel. Bueno, esto es trabajo, que sepa un poquito. Lo encuentro maravilloso, maravilloso porque esto es la colaboración. Para esto se generan estos espacios, ¿no? Y mira, qué bien, Francisco, yo estoy casada con un ingeniero en informática, Sanzano, de los duros, que justamente lo iba a llamar para que les dijera cuál era lo mejor, pero dije, mejor no lo hago intervenir. Pero toda la razón, ahí está. Yo compré algunas partes y preferí armarlo yo. Si Francisco puede ayudar a Ignacio, yo creo que el objetivo de este taller se ha logrado, chicos, porque es la idea. Para eso se generan estas instancias y eso es transmitir información. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna otra duda, consulta? No, parece que les quedó todo muy claro. O yo estoy haciendo los talleres muy excelentemente, o estos chicos son lumbreras, o está muy aburrido, no sé. Bien, Vero, no sé si tú... Sí, no sé si hay preguntas. A mí me pareció que estaba todo bien claro y además información súper interesante porque esto que tú decías cuando mostraste el, el escritorio lleno de cosas, yo creo que alguna vez, antes cuando no sabíamos tanto de esto, de cómo manejar mejor un computador, nos ha pasado, a más de alguno tal vez aquí, que uno empieza a dejar cosas en el escritorio para que esté disponible y después es una complicación tanto para el orden como también para que se ponen mucho más lentos los computadores. También esto de usar las nubes, usar la nube para guardar información que se respalda, si el computador se daña, uno puede rescatar información, me parece súper interesante también eso de que uno aprenda a usar esas herramientas, porque en la vida universitaria de repente si uno pierde su computador, el computador se pega o pasa cualquier cosa, puede demorarse un par de semanas en recuperarlo, si es que puede recuperarlo. Y uno tiene sus trabajos avanzados, tiene sus materias, sus documentos, entonces es una tragedia cuando ocurre eso y genera mucho ansiedad que uno podría también estar más tranquilo con respaldo de información. Mucha pérdida de tiempo. Yo quiero hacer dos cosas. Lo primero es que la presentación te la voy a hacer llegar, a pesar de que quedó grabado, te la voy a hacer llegar, Verónica, para que la puedas compartir con los que asistieron hoy día. Lo segundo es que cualquiera que necesite ayuda, incluyendo los profesores, en la organización de sus archivos, puedes darle fácilmente mi correo y yo los ayudo a través de Meet o de Zoom a ir ordenando sus archivos, cosa que quede una estructura básica y eso les va a ayudar muchísimo. Yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente, no solo es para la vida personal, cuando ustedes entren al mundo laboral, yo he visto pasar
colegas, compañeras con estos escritorios que decía la Vero, en donde te ponen seminario DEF, seminario DEF 2, seminario DEF, y todo en el escritorio. Entonces, yo ofrezco mi ayuda gratuitamente a los estudiantes de bachillerato que están hoy aquí presentes, si en algún momento quieren ordenar y organizar sus archivos en los computadores, yo no tengo ningún problema en ayudarlos. Así que eso, agradecerles la asistencia, la disposición, me alegro mucho que haya quedado claro, espero que así sea y ahora no se pierdan ahí en el escritorio buscando los Word, los Excel, etc. Y que utilicen las nubes, utilícenlas tranquilamente. Y me alegro mucho que entre dos compañeros se vayan a ayudar. Eso me parece maravilloso. Así que nada, muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Carolina. Y damos por finalizado entonces este encuentro. La próxima semana, un nuevo encuentro con ciencias sociales para los interesados en esa área que están acá a las 5 de la tarde el próximo jueves. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, que estén bien.